Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Espero que estén todos genial, con mucha energía y listos para viajar virtualmente, porque hoy nos vamos a Londres. Sí, amigos, como lo oyen. Hoy vamos a sumergirnos en una escapada romántica que, sí, les va a encantar. Ya saben que en este canal nos encanta viajar, descubrir nuevos lugares, y sobre todo, compartir experiencias que nos inspiren y nos hagan soñar. Y precisamente, la escapada romántica de la que vamos a hablar hoy, es una de esas que te hacen suspirar, te hacen desear empacar maletas y salir corriendo. Después de haberles contado sobre mi experiencia en España, un viaje que fue todo un éxito, si no lo han visto, les dejo el link por aquí arriba. No se lo pierdan. Ahora, les traigo un destino igual de mágico, pero con un encanto diferente. Y es que, ¿quién no ha soñado con perderse por las calles de Londres, de la mano de su persona favorita? Imagínense, la niebla, los pubs con chimeneas crepitando, los paseos por los parques. ¡Ay, qué romántico! Y hablando de romanticismo, en este vídeo vamos a hacer un recorrido completo, una guía para que ustedes, mis queridos viajeros, puedan planificar su propia escapada romántica en Londres. Vamos a hablar de lugares icónicos, actividades que no pueden perderse, consejos para aprovechar al máximo su tiempo, y por supuesto, algunos secretitos que les van a ayudar a crear momentos inolvidables. Pero antes de empezar a desgranar todos los detalles, quiero recordarles que, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre viajes, trucos, consejos, y todas las aventuras que tenemos preparadas. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ya saben que su apoyo es fundamental para seguir creciendo y creando contenido que les guste. Así que, suscríbanse, denle al like, y compartan este vídeo con todos sus amigos viajeros. Ahora sí, comencemos con la escapada romántica de Kerem y Anne en Londres. Empezamos con la magia del viaje, el encanto de la capital inglesa. Londres es una ciudad que enamora desde el primer momento. Es una mezcla perfecta de historia, cultura, modernidad y, por supuesto, romanticismo. Desde sus monumentos emblemáticos hasta sus rincones escondidos, Londres ofrece un sinfín de posibilidades para disfrutar de una escapada en pareja. Así que, ¿por dónde empezar? Por los imprescindibles. Y, por supuesto, el primero de la lista es el ** Palacio de Buckingham ***. Imagínense la escena, caminar de la mano por el parque, admirando la majestuosidad de este palacio. Y si tienen suerte, ser testigos del famoso cambio de guardia. Es una experiencia única, créanme, muy romántica. Planifiquen bien su visita para no perderse este espectáculo. Pueden consultar los horarios del cambio de guardia en la página oficial para asegurarse de estar allí en el momento adecuado. Un consejo extra, si quieren una buena vista del cambio de guardia, lleguen temprano para asegurar un buen lugar. No olviden llevar una cámara para capturar este momento icónico. Continuamos con el ** London Eye ***, la noria más famosa del mundo. Subir a esta noria, con vistas panorámicas de la ciudad, es una experiencia que simplemente no pueden perderse. Imaginen la puesta de sol, con la silueta del Big Ben y el río Támesis como telón de fondo. Es perfecto para un momento romántico y tomar fotos espectaculares. Pueden incluso reservar una cabina privada con champán para hacerlo aún más especial. Un brindis por el amor y por Londres. Para maximizar la experiencia, les recomiendo reservar sus entradas con anticipación online, ya que suelen agotarse rápidamente. Consideren también la posibilidad de subir al London Eye al atardecer para disfrutar de las vistas espectaculares durante el momento del Golden Hour. Y hablando del ** Big Ben ***,
¿Quién no quiere tomarse la foto con este icono de Londres? No se pierdan la oportunidad de visitar la Abadía de Westminster un lugar lleno de historia y encanto. Imaginen caminar por los pasillos donde se han celebrado bodas reales, la atmósfera es simplemente mágica. Y, por supuesto, no olviden el Palacio de Westminster donde se encuentra el Big Ben. Es un lugar que evoca historia, política y, por supuesto, mucha belleza arquitectónica. Para aprovechar al máximo su visita, les sugiero considerar un tour guiado tanto en la Abadía de Westminster como en el Palacio de Westminster. De esta manera, podrán aprender sobre la rica historia y los detalles arquitectónicos de estos emblemáticos lugares. Además, no olviden que el Big Ben es en realidad la campana dentro de la Torre del Reloj, que se llama Elizabeth Tower. Un dato curioso para impresionar a su pareja. Ahora, un poco de arte y cultura. Londres es un paraíso para los amantes de los museos. Y para una escapa da romántica, les recomiendo el Museo Británico Pasear por sus salas, admirando las maravillas del mundo, es una experiencia fascinante. Otro museo que no pueden perderse es la National Gallery donde podrán disfrutar de obras maestras de la pintura. Imaginen contemplar obras de Van Gogh o Monet, tomados de la mano. ¡Qué planazo! Para una experiencia más inmersiva en el Museo Británico, consideren tomar un tour temático, por ejemplo, uno centrado en las antigüedades egipcias o en las esculturas griegas. En cuanto a la National Gallery, planifiquen su visita en un día de semana, ya que los fines de semana suelen estar más concurridos. No se pierdan la oportunidad de admirar los girasoles de Van Gogh. Pero no todo es historia y arte, también hay que disfrutar de la vida. ¿Qué tal un paseo por y de Park Es uno de los parques más grandes de Londres, perfecto para un picnic romántico, un paseo en bicicleta o simplemente, para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Busquen un rincón tranquilo, extiendan una manta, preparen algo rico para comer y beber, y disfruten de la compañía del otro. Y The Park ofrece muchas opciones para disfrutar de un día soleado, pueden alquilar botes en el lago Serpentine, visitar los jardines italianos o simplemente pasear por los senderos arbolados. Si visitan Londres en invierno, no se pierdan el Winter Wonderland, un mercado navideño con atracciones, pistas de patinaje sobre hielo y puestos de comida. Después, si les gusta la moda, no pueden perderse Oxford Street y Orient Street Dos de las calles comerciales más famosas de Londres, donde encontrarán tiendas de todo tipo. Perfecto para ir de compras y consentirse un poco. O, si prefieren un ambiente más bohemio, pueden ir a Notting Hill con sus casas coloridas, sus tiendas vintage y su ambiente encantador. No se pierdan el mercado de Portobello Road. Es un clásico. En Oxford Street y Regent Street, encontrarán tiendas de grandes marcas, así como tiendas departamentales como Selfridges y John Lewis. Si buscan algo más exclusivo, pueden visitar las tiendas de lujo de Bond Street. En Notting Hill, exploren las tiendas de antigüedades, las librerías y las boutiques independientes. No olviden tomar fotos de las icónicas casas de colores de Notting Hill. Y hablando de clásicos, ¿qué tal un paseo en barco por el río Támesis? Es una forma fantástica de ver la ciudad desde otra perspectiva, admirando los monumentos más emblemáticos y disfrutando del ambiente londinense. Hay cruceros de día y de noche, así que pueden elegir el que más les guste. Los cruceros por el Támesis ofrecen diferentes opciones, desde cruceros turísticos con audioguías hasta cruceros con cena y entretenimiento en vivo. Elijan el crucero que mejor se adapte a sus gustos y presupuesto. Disfruten de las vistas del Tower Bridge, la Catedral de San Pablo y el Palacio de Westminster desde el agua. Por la noche, a disfrutar de la vida nocturna.
Londres ofrece un sinfín de opciones para una cita romántica. ¿Qué tal una cena en un restaurante con vistas a la ciudad? Hay muchísimos restaurantes con terrazas y vistas panorámicas. Imaginen una cena a la luz de las velas, con la ciudad iluminada como telón de fondo. Muy romántico. O, si prefieren algo más relajado, pueden ir a un pub tradicional, a tomar una pinta de cerveza y disfrutar del ambiente. No se pierdan los pubs con chimenea, sobre todo si viajan en invierno. Para una cena romántica, consideren reservar con anticipación en restaurantes como Dessert o Duck y Waffle, que ofrecen vistas espectaculares de la ciudad. Si prefieren algo más informal, exploren los pubs históricos del centro de Londres, como de Churchill Arms o de Grenadier, que tienen un ambiente acogedor y una gran selección de cervezas y comidas. Además, les recomiendo que se animen a ir a un musical en el West End. Es una experiencia única, con espectáculos de primer nivel. El ambiente es increíble y seguro que les encantará. Un clásico de Londres que no pueden perderse. Los musicales del West End son famosos en todo el mundo. Reserven sus entradas con anticipación para asegurar un buen lugar, especialmente si quieren ver un espectáculo popular como El Rey León, Wicked o Mamma Mía. Antes del musical, pueden disfrutar de una cena en un restaurante cercano o tomar una copa en un bar del West End para sumergirse en el ambiente. Y, por supuesto, no se olviden de probar la gastronomía londinense. Hay muchísimas opciones. Desde el clásico fish and chips hasta restaurantes con estrellas Michelin. Prueben el té de la tarde, una experiencia muy británica y romántica. Y no se olviden de los mercados de comida callejera. Hay muchísimos puestos con comida de todo el mundo. Una verdadera explosión de sabores. El fish and chips es un plato icónico de Londres, y pueden encontrarlo en muchos pubs y restaurantes. Para una experiencia más auténtica, prueben el fish and chips en un restaurante tradicional. El té de la tarde es una tradición británica que no pueden perderse. Pueden disfrutarlo en hoteles como de Rizo de Savoy, o en salones de té más pequeños. Los mercados de comida callejera, como Barrow Market o Malby Street Market, ofrecen una gran variedad de opciones culinarias, desde comida asiática hasta comida latina. Ahora, algunos consejos para que su escapada romántica sea perfecta. Planifiquen con anticipación reserven vuelos, alojamiento y actividades con tiempo. Londres es una ciudad muy turística, así que es mejor reservar con antelación para asegurarse de tener todo listo. Consideren la época del año Londres es hermoso en cualquier época del año, pero el clima puede ser un factor importante. Si prefieren el sol, la primavera y el verano son ideales. Si les gusta el ambiente navideño, el invierno es mágico. Utilicen el transporte público el metro de Londres, el famoso Tube, es muy eficiente y les permitirá moverse por la ciudad de forma rápida y sencilla. Lleven ropa cómoda y abrigada el clima en Londres puede ser impredecible, así que es mejor estar preparados. Lleven un abrigo, un paraguas y zapatos cómodos para caminar. Aprovechen las ofertas y descuentos busquen ofertas en alojamiento, actividades y transporte. Hay muchas opciones para ahorrar dinero. Disfruten del momento desconéctense de todo y disfruten de la compañía del otro. Londres es una ciudad mágica, así que relájense, disfruten y creen recuerdos inolvidables. No se olviden de la cámara, Londres es una ciudad muy fotogénica. Lleven su cámara o su teléfono para capturar los momentos especiales. Y no se olviden de tomarse muchas fotos juntos. Investiguen un poco, antes de ir, lean guías de viaje,
busquen información en Internet y pregunten a amigos y familiares que hayan estado en Londres. Esto les ayudará a planificar su viaje y a descubrir lugares interesantes. Asterisco asterisco asterisco, sean espontáneos, asterisco asterisco aunque es bueno planificar, también dejen espacio para la espontaneidad. A veces, las mejores experiencias surgen de forma inesperada. Déjense llevar y disfruten de la aventura. Asterisco asterisco consejos adicionales para una escapada romántica inolvidable asterisco asterisco. Asterisco 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 elijan el alojamiento perfecto asterisco asterisco la elección del alojamiento es crucial para crear una atmósfera romántica. Busquen un hotel boutique con encanto, una habitación con vistas o un apartamento acogedor en un barrio tranquilo. Consideren barrios como Kensington, Notting Hill o Mayfair, que ofrecen un ambiente romántico y están cerca de muchos lugares de interés. Asterisco 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 personalicen su viaje asterisco asterisco para que su escapada sea realmente especial, agreguen toques personales. Reserven una cena romántica en un restaurante con comida que les guste a ambos, preparen un picnic en el parque con sus bocadillos favoritos o sorprendan a su pareja con un regalo especial. Asterisco 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 descubran los secretos de Londres asterisco asterisco además de los lugares turísticos más populares, exploren los rincones escondidos de Londres. Visiten los mercados locales, exploren las calles empedradas de Covent Garden o descubran los jardines secretos de la ciudad. Asterisco 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 disfruten de un paseo en barco al atardecer asterisco asterisco un paseo en barco por el río Támesis al atardecer es una experiencia romántica inolvidable. Disfruten de las vistas de la ciudad iluminada y brinden por su amor con una copa de champán. Asterisco 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 asistan a un concierto o a una obra de teatro asterisco asterisco Londres es famoso por su escena musical y teatral. Asistan a un concierto de música clásica en la Royal Albert Hall o a una obra de teatro en el West End para disfrutar de una noche inolvidable. Asterisco 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 exploren los mercados de flores y antigüedades asterisco asterisco los mercados de flores y antigüedades ofrecen un ambiente romántico y encantador. Visiten el mercado de flores de Columbia Road los domingos o el mercado de antigüedades de Portobello Road para encontrar recuerdos especiales. Asterisco 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 tomen un paseo en un taxi negro asterisco asterisco un paseo en un taxi negro por las calles de Londres es una experiencia icónica y romántica. Disfruten del paseo mientras admiran los lugares de interés de la ciudad. Asterisco 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 aprendan algunas frases en inglés asterisco asterisco aprender algunas frases básicas en inglés les ayudará a comunicarse con los locales y a sumergirse en la cultura londinense. Asterisco 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 disfruten del afternoon tea, en un lugar especial asterisco asterisco el afternoon tea es una tradición británica que consiste en disfrutar de té, sándwiches, pasteles y scones con crema y mermelada. Elijan un lugar especial para disfrutar de esta experiencia, como el Hotel de Riz o un salón de té con encanto. Y finalmente, para completar la escapada, les recomiendo que se alojen en un hotel con encanto, en un barrio tranquilo y romántico. Hay muchísimas opciones en Londres, desde hoteles boutique hasta hoteles de lujo. Elijan el que más se adapte a sus gustos y presupuesto. No se olviden de buscar un hotel con buenas vistas y con un ambiente acogedor. Consideren también buscar un hotel que ofrezca servicio. Es especiales para parejas, como cenas románticas, masajes o paquetes especiales. Para que su escapada romántica sea aún más memorable, aquí les dejo algunas sugerencias de hoteles con encanto en Londres. Asterisco 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 de Savoy asterisco asterisco un hotel de lujo histórico con vistas al río Támesis y un ambiente elegante y romántico. Ofrece habitaciones lujosas, restaurantes de alta cocina y un bar con vistas panorámicas. Asterisco 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 de Milestone Hotel y Residences asterisco asterisco un hotel boutique con un ambiente íntimo y acogedor, ubicado en el corazón de Kensington. Ofrece habitaciones elegantes, un restaurante galardonado y un servicio personalizado.
De Z Hotel Piccadilly una opción más asequible, pero con una ubicación céntrica y un diseño moderno y elegante. Ofrece habitaciones compactas pero bien equipadas y un ambiente acogedor. De Austin, Shoreditch un hotel moderno y con estilo en el vibrante barrio de Shoreditch. Ofrece habitaciones con diseño innovador, un restaurante y un bar de moda. De Ampersand Hotel un hotel boutique con un diseño temático inspirado en la ciencia, la naturaleza y la geografía, ubicado en South Kensington. Ofrece habitaciones elegantes, un bar de vinos y un restaurante. Recuerden que el objetivo principal de esta escapada es disfrutar, conectar y crear recuerdos inolvidables. Londres, con su magia y encanto, es el escenario perfecto para una aventura romántica. Así que, anímense a planificar su viaje, a empacar maletas y a vivir esta experiencia inolvidable. Y si quieren agregar un toque extra de aventura y romanticismo, consideren salir de la ciudad. Pueden hacer una excursión de un día a lugares cercanos como Stonehenge y Salisbury visiten el misterioso círculo de piedras de Stonehenge y exploren la encantadora ciudad de Salisbury con su impresionante catedral. Windsor visiten el castillo de Windsor, una de las residencias de la familia real británica, y exploren la pintoresca ciudad de Windsor. Bath descubran la ciudad de Bath, famosa por sus baños romanos y su arquitectura georgiana, y disfruten de un ambiente romántico y relajante. De Cotswolds realicen un recorrido por los pueblos pintorescos de The Cotswolds, con sus casas de piedra, sus jardines y sus paisajes hermosos. Estos destinos ofrecen una gran variedad de opciones para complementar su escapada romántica en Londres y crear recuerdos aún más especiales. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por la escapada romántica de Kerem y Ande en Londres. Hemos explorado lugares emblemáticos, compartido consejos y secretos para que ustedes puedan planificar su propia aventura romántica en esta ciudad mágica. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya inspirado a soñar y a planificar su propia escapada. Londres es un destino que enamora y que, sin duda, les dejará recuerdos imborrables. Recuerden que lo más importante es disfrutar del tiempo juntos, crear momentos especiales y celebrar su amor. No olviden que, si ya han estado en Londres, o si tienen algún lugar favorito, o si tienen alguna duda, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, conocer sus experiencias y responder sus preguntas. Compartan sus ideas, sus tips y sus recomendaciones. La comunidad viajera es lo mejor. Estoy ansioso por leer sus comentarios y saber qué opinan sobre estos lugares y qué otros lugares recomiendan para una escapada romántica. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y no olviden suscribirse al canal para no perderse más vídeos sobre viajes, trucos, consejos y muchas más aventuras. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, porque tengo muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. A viajar se ha dicho. Chao. Y recuerden, lo más importante es disfrutar del viaje, del destino y, sobre todo, de la compañía. Hasta la próxima aventura.